Bienvenidos a la última emisión de nuestra 17ª temporada. 17 años completos de dichosas palabras. Si todo va bien, en el 2020 dejaremos la adolescencia y entraremos a la mayoría de edad. Y a lo largo de todos estos años, he esperado pacientemente, pero en vano, a que alguien nos pida que hablemos de la palabra ganzúa. Ganzúa es una palabra de origen vasco y pues sabemos que es como un alambrito que en una punta se dobla en forma de garfio o de gancho con el que uno puede abrir el cerrojo de una puerta. Admito que no es una palabra muy interesante, pero me habría dado el pretexto de contar el siguiente chiste que recoge el mismísimo Sigmund Freud en un artículo en el que critica el mal uso de sus teorías. Un hombre es consignado ante el juez por robo a casa habitación, ya que al detenerle llevaba consigo una ganzúa. El juez ordena que lo ingresen a prisión y le explica al hombre en base a qué evidencia ha sido encontrado culpable. El hombre entonces le dice: «Señoría, condéneme usted también por adulterio». «¿Por qué?», pregunta el juez. «Pues porque al detenerme también llevaba conmigo el instrumento necesario para cometer este crimen». Bien, es. Y conste que les la adolescencia. Comenzamos. Aquí acercándonos al final, pero también siempre todo final es un principio. Aquí saboreando este tiempo sagrado, este tiempo de diferente calidad, porque todos sentimos en estas épocas que nos estamos acercando a un tiempo cualitativamente distinto. Yo les traigo aquí para cerrar una frase escrita, dicha, dicen algunos, hace más de 2500 años. Es del maestro Siddhartha Gautama Sakyamuni. En la vida no podemos evitar ni el cambio ni la pérdida. La libertad y la felicidad se encuentran en la flexibilidad y la naturalidad con que nos movemos a través del cambio. Soy Germán Ortega Chávez, muy contento de estar aquí con ustedes en este final de temporada. Buenas noches. Dice el poeta español Ángel González: estoy Bartók de todo, vela Bartók de ese violín que me persigue, de sus fintas precisas, de sus sinuosas violas, de la insidia que el oboe propaga, de la admonitoria gravedad del fagot, de la furia del viento y del hondo crepitar de la madera. Resuela vela en todo Bartók. Tengo miedo, la música ha ocupado mi casa, por lo que oigo puede ser peligrosa, échenla fuera. Hasta hacer estar aquí con mis compañeros en la dichosa palabra y qué gusto que ustedes nos estén viendo. Soy Cásar Eduardo. Se acerca lo que llaman la Blanca Navidad. Digo llaman porque depende del país donde estemos, puede ser blanca o puede ser de cualquier otro color. Pero antes de que la dichosa palabra 2019 se vaya a negros y despidamos esta temporada, yo quisiera despedirme con un texto multicolor. Aparecía hace unos días en la cuenta de Twitter Ensalada de Palabras y nos regaló más que una ensalada de palabras, una ensalada de colores.
Dice así: ya vuelven de Singapur, pura aventura supone, grotesca felonía ahogadora, donde airosa diosa impone. Surcando el mar, ron en boca, quien en Macao batalló y arreciando tempestades, el barco ralo atracó. Bregaron en la masacre más triste allí provocada, haciéndose piadosos salmoneros de fachada. Se lo tomaron a chufla, vocearon sin acuerdo, azulejos y grises se trajeron de recuerdo. Aquello que el ojo vio, letal maniobra sin ley, no se vuelve a repetir, vosotros ya no lo veis. Yo no sé cuántos nombres de colores hayan podido ustedes adivinar en estos versos, pero les voy a dar una pista y hay 18. Órale. Entonces, para que ustedes vayan ahí viendo, así que ha sido difícil hacerlo nada más escuchando, pero si lo buscan en la cuenta de Ensalada de Palabras, van a ver el juego divertido que hay también detrás de las palabras. Como aquí, que nos encanta jugar con ellas. Buenas noches, yo soy Laura García. Pues estupendo, qué interesante y qué bueno que en español contamos con tantísimos nombres de tantos colores y aún así no nos alcanzan y es muy difícil describir un color, ¿no? Y luego decimos rojo clarito, rojo más oscuro, rojo intenso. Pues es que no sabemos los pantenes, creo que se llaman, ¿no? ¿Pantones? Pantones. Pantones son esos del pelo. Es para el pelo. Bueno. Este programa fue patrocinado por Cabellera. No, y además se han inventado colores nuevos. Cuando yo era niño, pues había los normales, ¿no? ¿Como cuáles? Rojo, amarillo, verde, azul. Pero luego ya creció el fuchsia. Fuchsia soñador. El índigo. Cian. Muchos. ¿El qué? El cian. Ándale, ese. El cian. El cian es maravilloso. Qué barbaridad. Bueno, desde temprano estuvimos preguntando a nuestro culto público qué libros les gustaría recibir y qué libros les gustaría obsequiar en esta Navidad o al revés. Y muchísima gente nos respondió con buenas recomendaciones. A ver, Juan José Nava Becker le gustaría recibir Tiende tu cama de William H. McRaven y le gustaría dar en El País del Arte 3 meses en Italia de don Vicente Blasco Ibáñez. Y María de los Ángeles Aquino quiere que le regalen, háblenle y mándenselo, Fallaste Corazón de Germán Dehesa, y le va a dar a quien también le hable La vida íntima de los encendedores de Ignacio Padilla, que es un magnífico mucho libro mensaje subliminal. De ensayos. Juan Martín de la Fuente quiere recibir la edición de lujo de La historia interminable de Michael Ende. Órale. Yo tampoco la conozco, así que me uno a tu petición, Juan. Tatiana Cachón dice que le gustaría dar cuentos completos de Bram Stoker. Sería un muy buen regalo. Y Héctor Salazar desde Washington quiere recibir El tiempo entre costuras de María Dueñas, que yo no he leído, y le gustaría dar Adiós a los padres de Héctor Aguilar Camín. Dicho lo cual, si les parece, vamos a empezar a responder preguntas de nuestro culto público. Como esta que nos hace Irma Ramírez Cedillo, que nos pide que hablemos sobre el origen de los naipes y de la baraja. ¿Los naipes forman la baraja o cómo va la cosa? Creo que por allá está. ¿El huevo o la gallina? No. Está bueno eso. Bueno, primero que nada, los investigadores se han dado sus muy buenos agarrones acerca de los orígenes de los naipes y de la baraja. Ahorita haremos un poco si es posible, la distinción entre ambos. Bueno, por supuesto, tampoco se pone de acuerdo el origen etimológico de las palabras, ¿no? Sobre todo la palabra baraja, hay mucha más discusión y Corominas y varios otros investigadores dicen que la palabra probablemente quiso decir al principio lucha, conflicto, etcétera, aunque dan como posible también la cuestión de mezclar, ¿no? La idea de mezclar. Incluso no saben, y Corominas lo plantea, de si la palabra era originalmente mezclar el sentido y luego se convirtió en lucha por la cuestión de mezclar, ¿no? La palabra. Evidentemente la palabra baraja está
ligada a barajar. En cambio, la palabra mezclar, ¿no? La palabra naipe no está ligada a mezclar. Ahora, la palabra con el árabe baraka viene porque los naipes han estado muy relacionados siempre con la época de las cruzadas. O sea, los cruzados evidentemente trajeron algunas de estas, el origen parte de las barajas europeas tiene que ver con las cruzadas, con la época de las cruzadas. Entonces muchos han especulado que seguro tiene algún tipo de conexión con el Oriente en el periodo de las cruzadas. Ahora, la palabra naipe, sí, yo me inclino también a que es de origen árabe, aunque al principio los investigadores tiraron esta teoría, pero ahora parece recuperarse y muchos investigadores, incluso musulmanes y gente que habla árabe en el norte de África, algunos investigadores incluso ingleses también de origen musulmán, han dicho que definitivamente la palabra naipe viene del árabe y tiene que ver con sustituir, con sustituto, que era la palabra naib en árabe desde tiempo prácticamente de la época de los omeyas, quería decir un representante del rey o del sultán o del califa. Entonces mandaba a un funcionario y ese era un naib. Entonces que la idea de que una de estas cartas, porque tanto las barajas o los naipes, que a veces se usan como sinónimo de las palabras, pues son unos cartones que tienen un dibujo, una representación, normalmente una imagen, ¿no?, de un lado, y del otro lado pues es a veces la marca del que los hace y es un dibujo estándar, ¿no? Bueno, Germán, y de la versión esta también bastante extendida de que justo esa palabra que tú mencionabas se podría traducir como censurable, algo que se censura, ¿tiene que ver? Sí, porque en el árabe hay una palabra muy cercana que tiene que ver con lo censurable. Y entonces lo que decían es que esa palabra árabe era porque tanto en el mundo musulmán como en el mundo cristiano después, los naipes, o sea, o las barajas, las cartas de la baraja, estaban relacionadas con símbolos, con simbolismos, ¿no? Simbolismos no cristianos, no musulmanes, y que recogían herencias simbólicas, eso sí, todo el mundo coincide, que recogían herencias simbólicas de culturas anteriores a los monoteísmos. Ahora, yo me inclino más bien a los estudios de muchos historiadores de las religiones, más que de los lingüistas, en que hacen ver que con toda seguridad la baraja está conectada con el tarot. O sea, no el tarot es un tipo de baraja o es un tipo de naipe, porque normalmente a veces en muchas de las fuentes parece como si hubiera una baraja alemana, una baraja española. Nosotros conocemos sobre todo la baraja francesa, la baraja española, hay una baraja alemana, hay una baraja inglesa, hay una baraja oriental, ¿no?, que quiere decir que son estas cartas que tienen diferentes tipos de dibujos y que sirven para jugar, ¿no?, para jugar diferentes tipos de juegos, canasta, póker, etcétera. Pero realmente los investigadores dicen que el haber jugado con estas cartas es muy posterior al uso anterior adivinatorio. Y el uso adivinatorio evidentemente tiene que ver con las cartas del tarot. Y las cartas del tarot con toda seguridad están conectadas con los templarios y también con los gitanos. Y los 4 palos de la baraja tradicional y de la mayor parte de las barajas, los 4 palos, ¿no?, corazones, diamantes, espadas y tréboles, ¿no?, que en las diferentes barajas es realmente lo mismo, simbolismo, ¿no? Los diamantes son oros, ¿no?, las copas son corazones, los bastos son los tréboles y las espadas pues, son espadas, ¿no? Entonces, estas cuatro mazos de la baraja son claramente las 4 obligaciones de la vida en el hinduismo. Y como los gitanos vienen de la India y las cartas aparecieron siempre conectadas con los gitanos en Europa Oriental y los gitanos las usaron para la adivinación y los gitanos heredaron muchos elementos de la religión india, como el culto a Kali a través de la Virgen y como muchos conceptos que venían de la India y racialmente sabemos que vienen de la India, las cartas de la baraja también representaban, y hoy sabemos que tienen muchísimos símbolos conectados con las religiones orientales, pero
no quiere decir que vengan de la India. Realmente los investigadores todos creen que las barajas del tarot se hicieron en Europa, o sea, es un producto europeo, pero es un producto, digamos, es una creación, un artificio europeo, pero que está seguro conectado con tradiciones heterodoxas, ¿no?, en la Edad Media, de la heterodoxia, y que recogen, evidentemente, ya en Europa, tradiciones religiosas, simbolismos, imágenes que vienen de Egipto, que vienen del antiguo mundo griego, que vienen de la cábala judía, que vienen del mundo celta, del mundo germánico y mucho de la India, y que se cuajó ahí una especie como de contenedor de ideas heterodoxas y de símbolos religiosos y místicos que se guardó fundamentalmente en los arcanos mayores, que son los que desaparecieron y que solamente sobrevivió el Joker, el que no Sí, tenía que actualmente ningún valor. es muy famoso. Ahora hay una cosa lingüística que si uno va, así el bromas, que si uno va al diccionario, por ejemplo, aparece que baraja no es sinónimo de naipe, salvo en México, porque una baraja es todo el conjunto y los naipes en plural es lo mismo que la baraja en singular, ahí sí serían sinónimos. Pero hay una acepción dentro del diccionario que dice que en México baraja también se utiliza como sinónimo de naipe, como carta individual. Yo no lo he oído, la verdad, ese uso, pero desde luego en el diccionario viene recogido. Normalmente dices dame una carta, ¿no? Bueno, no sé cómo dicen los que juegan póker. Naipe Sí, ya ahorita como se para dice muy un entendido. email. Ujú. Dame una carta. Dame un email. Ahora, algo que yo creo que habría que rescatar de las barajas y los naipes es el hecho de que, bueno, es una serie de significantes que además se llaman de distintos modos en los distintos países según la modalidad con la que digas, digo, la cuina, el joto, ¿sí?, el rey, ¿sí?, La sota. y va cambiando, ¿no? Y que tiene una cuestión que hay que decir, es algo que sirve para jugar. Sí. Y eso es muy bonito, es decir, es una serie de significantes que tienen unas atribuciones numéricas, una jerarquía, y entonces un niño, un joven, cualquier persona puede simplemente, con las reglas de ese juego, entrar en una actividad colectiva de atención y de juego y de goce, ¿sí? Más allá de el misterio que tenga el ahorcado y todo esto, la muerte chiquita, etcétera, ¿no? Es decir, más allá de la propia ilustración, el juego de baraja es algo que además tiene una cantidad de modalidades. Yo veía jugar a la Agente 007, el S. Baccarat, y decía qué interesante, aunque no entendía cómo se jugaba, ¿no? Y se van no sé, aumentando las dificultades y va estando alguien en peligro. Y hay gente que, bueno, entra en eso en términos ya de patología. Claro, ¿no? En la infancia hay... muchos jugamos baraja o naipes o cartas, como quieran decirlo, en la infancia, y muchos además discutimos cuáles eran los juegos de nuestra infancia que van cambiando, y en las distintas clases sociales se juegan cosas diferentes, y no solamente son de azar o de apuestas, sino a veces incluso de habilidad manual. Yo me acuerdo de uno que se llamaba Manotazo, donde era de velocidad manual. ¿no? O de contar, ¿no? Y hasta el solitario, porque a veces juegas, el solitario ya es el colmo, es el juego contra ti mismo, ¿no? Sí. Sin Bueno, hacerte trampas, además. Y también juegos mentales de números, porque hay muchos juegos que tienen que ver con ir fijándote en las cartas que han salido para calcular cuáles no han salido y entonces saber cuáles quedan en el juego de tus contrincantes, que eso me parece que es maravilloso, porque si bien estuvo relacionado muchos años y aún hoy con el vicio, también la gimnasia mental que consiguen es... Claro, yo nomás quisiera mencionar, para cerrar, que no está en contradicción que muchos de los grandes grandes juegos, o sea, el ajedrez, el bagamor, tuvieron funciones religiosas también, de entrenamiento religioso. Sí. ¿Qué quiere decir? Que el juego mismo y la conexión simbólica con prácticas religiosas o entrenamientos religiosos no estaba peleado, y que en efecto la vida en Oriente pues se ve como un juego. Sí, Entonces, religiosamente hay una conexión entre el juego y el sentido de la vida. Bueno, vámonos a la dichosa palabra, porque a nuestro productor ya le anda, como dicen. Y tiene su razón. Y tiene mucha razón. La definición de esta noche dice lo siguiente: verbena popular por lo general
por lo general con fines benéficos y celebrada anualmente al aire libre, en la que hay concursos, bailes, rifas, etc. Palabra de origen flamenco, que quería decir misa de iglesia. Flamenco, flamenco. Pero es que flamenco puede ser Bueno, muchas cosas. para ustedes me da mucho gusto, casualmente, regalar este libro para ustedes de Andrés Íñigo Silva, La educación y la intuición del infinito, ensayo biográfico sobre Ezequiel A. Chávez. Es una publicación del Colegio Nacional para ustedes y mi madre no me perdonaría decir que don Ezequiel A. Chávez fue mi tío bisabuelo, el hermano de mi bisabuelo, y que fue 2 veces rector de la universidad y fue junto con Justo Sierra uno de los 2 y principales impulsores de la creación de la universidad, de la UNAM, un hombre que siempre trabajó por la historia, la geografía, la psicología y la educación en México, sí, mi tío bisabuelo. No te perdonaría no decirlo. Decirlo sí te lo va a perdonar. A lo largo de 17 años de la dichosa palabra nos hemos dado cuenta que así como los océanos están conectados, los Chávez están conectados, todos. En todos los países. En todos los países. Y también tenemos La flor de Paracelso, de Andrés Acosta, Algunas primeras veces, de Ana Romero, y una novela bastante tenebrosa e inquietante de Rosana Curiel de Fossé, que se llama La fisura. Todos son de Edel Vives. Muchas gracias a esta editorial. Y Almadía siempre nos tiene acostumbrados a unos experimentos, a unas apuestas arriesgadas, algunas de sus veces, y este es una chulada. Verónica Gerber-Bisdecchi, llamada por Sara Uribe una transhumante de los géneros, nos cuenta en este libro en blanco y negro una cosa muy divertida, que es una especie de fotonovela, de collage, de exploración literaria y social, basado también además en textos de Amparo Dávila y de Manuel Felguere, las consecuencias que tiene tener una mina en la región, no solamente económicas, sino sociales, políticas, en fin, cómo influye en el devenir de las personas que giran en torno a una mina. Está dividido en 2 partes, una es totalmente negra, oscura, más textual, la otra es más visual, más de imágenes, más en blanco, con un poquito más de luz, y desde luego es otra maravilla que nos regala Verónica y Almadía. Pues qué padre. La compañía, por cierto, se llama, no dije nunca el título. La compañía, publicado por Almadía. Bueno, me huele que nos vamos a nuestro dichoso diccionario y me huele que vamos a hacer solamente una pausa. No va a haber dichoso diccionario. Volvemos. ¿Qué estoy leyendo? No todos los besos son iguales. Es de Elmer Mendoza. 1984 de George Orwell. Estoy leyendo La insoportable levedad del ser de Miriam Kundero. Estoy leyendo Pregúntale a Alicia de Andrea Morrow. Y me gustó porque en la portada sale la boca de una mujer así con miel y con abejas. Y se veía padre. Pues bueno, además de ser uno de los clásicos de la literatura mundial, este libro me está sirviendo mucho para las clases de comunicación, porque también soy profesor. Me ha permitido hacer diferentes metáforas con los estudios sobre la comunicación y esta gran obra. Es un libro romántico, pero también tiene toques un poco de dependencia entre los amores. Trata de una chica drogadicta y el diario que hace al vivir ella en la calle. Bueno, aquí una chica que acaba de salir compró el libro por la portada. Les diré que muchos libros de Alianza, de Bolsillo, yo los compré por la portada Sí, yo de también. Daniel Gil,
Yo Eran también. unas portadas, bueno, verdaderamente Los de fantásticas. Almadía también podían Yo así incluirse compré en Padres e Hijos de Turgenev porque la portada era Era impresionante. impresionante. O sea que eso. Y además pasaron de la portada. No, bueno, tenía letras y cosas hacia adentro, ¿no? Pero ya lo demás era lo de Pero lo que se veía era Ay, la ay, portada. ay. Gente Bueno. que, como diría Guillermo Sheridan, ha llevado su superficialidad muy a fondo. Qué contradicción. Exactamente. Bueno, aquí acercándonos a las fiestas navideñas, ya sentimos los aromas de la Navidad. Miren aquí estas Nochebuenas maravillosas. Nos pregunta Jesús Briceño si podríamos hablar de ese, dicen muchos, ese escritor de una obra mexicana, pero escrita por un extranjero, de Malcolm Lowry. Jesús Briceño, a ver. Bueno, Malcolm Lowry es famoso por una novela que a mí me impresionó mucho cuando la conocí, Bajo el Volcán, Sí. publicada por Editorial Era en una traducción de Raúl Ortiz y Ortiz. Es una novela de 1947, la traducción ya es de los 60s. Cuando yo la leí, todavía estaba en la preparatoria y me di cuenta que estaba hablando de Cuauhnáhuac, que era Cuernavaca. Y Cuernavaca para mí había sido solamente una ciudad de paso rumbo a Acapulco. Y dije, qué barbaridad, ¿no? ¿Qué pasará? Y este extranjero, como dices tú, nacido en Inglaterra. Liverpool. Sí, en el Palacio de Hierro o en Liverpool, no, es que no me acuerdo. En el del centro. Ah, sí, de ahí. Escribió esta novela que realmente es una novela muy, muy, muy interesante y que generó al mismo tiempo una gran leyenda en torno a su propio autor. ¿Sí? Es una novela que trata de un personaje que todo el tiempo está ebrio, ¿sí? Y tiene cuestiones formales muy, muy, muy interesantes que tienen que ver con el estilo. El estilo, conforme el cónsul, que es el personaje central, se va emborrachando, el estilo se va emborrachando. Y eso es muy, muy impresionante y también fue lo que fue dificultando su traducción al español. Porque, no sé, el trastabilleo y el balbuceo del original en inglés era difícil de lograr con esos mismos efectos estereoscópicos, por así decirlo, en el español, ¿no? Entonces yo me dio pena, dije, caray, le pedí prestado un coche porque ya sabía yo manejar. Me hice acompañar de un amigo que no sabía manejar porque el mejor copiloto es el que no te va recriminando. Cómo manejar. Y entonces fui a buscar la calle Humboldt. Y realmente el grupo de amigos con el que luego entramos a la facultad nos volvimos fans de Lowry. ¿Sí? Lowry tiene una serie de novelas, Ultramarina, Lunar Caustic, Oscuro como la tumba donde yace mi amigo, tiene también poemas. Alguno traducido por Pacheco. ¿De poemas? Sí. Sí. Yo tengo la colección, los de Visor, de Editorial Visor, que es de un cuate Antolín. Que además, con lo joven que se murió y lo ebrio que estaba la mayor parte del día, la verdad es que es para aplaudirle su productividad literaria, porque realmente murió a los 40 y algo, ¿no? Murió joven. Murió como a los 50 y tantos, no sé, 52 por ahí. Ahora, lo impresionante ahí es una cuestión, es decir, se necesita una extraordinaria lucidez para reflejar a alguien emborrachado. Es decir, si tú estás borracho no puedes escribir a un borracho, ¿sí? Porque te sale algo incoherente que no tiene ni fin ni principio ni sentido y tiene una serie de repeticiones. Sí. Entonces, realmente es un triunfo de la literatura lo que hizo Lowry y su, digamos, su gira alcohólica por el mundo, el hecho de que tuviera un poco de sangre en el torrente alcohólico, es algo
que tenía que ver también con una sensación agónica del propio personaje. Es decir, no era que fuera presa de esto y tuviera muchos problemas, ¿no? A su primera esposa le dio a escoger, ella le dijo, bueno, el alcohol o yo. Y claro, pues ganó el alcohol, ¿no? Y entonces... Aunque luego la siguió bastante por el mundo. O sea, luego, sí, luego en su sobriedad se con arrepintió. con la otra esposa ya no le puso... La otra esposa dijo, no, el alcohol y yo te acompaño. ¿Sí? Pero realmente lo de Laurie es una cuestión de protagonizar también una tragedia muy semejante a la que protagoniza su propio personaje. Y una cuestión es que tiene muchos aspectos simbólicos. Es decir, no es a la hora que hay una barranca, no es nada más la barranca, sino que la barranca puede ser el abismo. A la hora que pasa un sopilote, no es nada más el sopilote, sino que puede ser el animal que le come las entrañas a Prometeo. Es decir, como que su punto de mira era el Moby Dick de Herman Melville y que tiene un carácter alegórico y metafórico. Entonces es una novela que está llena de símbolos. Sí, sí, sí. Yo no he leído una crítica literaria sobre la obra de un autor hablando sobre sí mismo, sobre su propia obra tan genial como la que le hace a su editor, que le quería recortar algunas cosas. Está publicada en un libro que se llama El volcán, el mezcal y los comisarios, que publicó Tusquets, con prólogo de Jorge Semprún. Y defiende punto por punto con una extraordinaria lucidez. ¿Sí? Eso es muy importante, es decir, en la relación alcohol y literatura, Laurie lo hacía de ida, iba en eso como tomándoselo muy en serio. Porque, por ejemplo, Bukowski ya lo hace de regreso, es decir, sus poemas son sobre el trago, son sobre las alucinaciones, pero ya con un sentido todo el tiempo irónico. En cambio, Laurie, digamos que sí se lo tomó muy en serio. Se lo tomó. Sí se lo tomó a fondo. Literal. Y además, digamos, ya aquí haciendo un comercial a las marcas de origen, es de los primeros momentos en los que sale el mezcal. Que ahora ya hay mezcalerías y el mezcal es muy famoso. Es que además de Cuernavaca estuvo en Oaxaca. Sí. Y ahí fue cuando también descubrió las maravillas de la tierra oaxaqueña, entre ellas el mezcal. Si alguien quiere probar un cóctel lauriano, es un vasito de mezcal y un vasito de anís. Con eso te mueres luego, ¿no? Y dejas de leer a Laurie durante unos 4 días. A mí me gustaría contar 2 anécdotas muy breves. Una de Mark Twain, que era un periodista muy, muy inteligente, muy sagaz, y envió una vez una colaboración donde era una crónica en la que él acudía a un cóctel y se emborrachaba. Pero entonces en la crónica Mark Twain iba reflejando los efectos de su borrachera. Pero esto era para un periódico, no tenía conversaciones así profundas con su editor, y se publicó y se venía publicado perfectamente en orden, porque el corrector del periódico asumió que sí estaba borracho y le corrigió todo y le quitó todo el chiste a la columna, porque el chiste de la columna era que pareciera que iba borracho. Bueno, y la otra anécdota es de Agustín Lara, a propósito de esta relación entre los estimulantes, pongámoslo así, y la creación, ¿no? Sí. Que una vez en una ocasión un señor le dijo a Agustín Lara, pues así, qué fácil, pues usted quién sabe qué se mete para componer, ¿no? Y que Agustín Lara sacó su pitillera y le dijo, pues tome, componga, a ver si usted puede, ¿no? Entonces, digamos, el camino para llegar a convertirse en un escritor tan importante como Malcolm Lowry, pues agua si crees que el camino es por el alcohol, ¿no? Digamos, claro. Yo creo que no va por ahí. A él le funcionó por ahí, lo cual significa que potenció su talento. Y otra cosa que comentaste ahora de las 2 mujeres que tuvo, por lo menos con las que se casó, las 2 eran actrices. Y él estuvo, dentro de su gira alcohólica, pasando un tiempo en Hollywood, donde él también escribió guiones de películas. O sea, no sé si a través... No sé qué fue primero, si conocerlas a ellas y llegar a Hollywood o al cine, o porque estaba en el cine y las conocía a ellas. Pero y hay película de John Huston, ¿no? Por supuesto, hay una película de John Huston y... Sí. Con este actor, ¿Alec Guinness? O no me acuerdo si es pero era muy buena, sí. Yo esa no la vi premeditadamente. Sí, para porque yo tengo muy amado
mi efecto Sí, lowriano. sí. Sí. Y dije, no, No, voy no a tiene estarme nada- quejando. Sí, y- No, pues era como una representación externa. Todos esos simbolismos pues, se perdían, por Se ejemplo. Y pierden. hablando de los simbolismos, A ver. mi padre, que le encantaba la novela, mi padre fue el primero que me dijo de cómo la novela pues, se escribe también, hablando de metáforas, en la época del inicio de la Segunda Guerra Mundial y cómo esta caída decadente del personaje también está reflejando toda la caída y la crisis cultural y moral de Europa y del mundo para Lowry, que estaba entrando en el nazismo, en el fascismo y en la Segunda Guerra, ¿no? Hay un librín de una mujer, no me acuerdo ahorita el nombre, que lo que hace es ver todos los símbolos del tarot en Malcolm Lowry. No, sí, Sí. hablando, sí. Volviendo a las etcétera. cartas. Volviendo a las cartas. Bueno, nuestra dichosa palabra del día de hoy, recuerden, verbena popular, por lo general con fines benéficos y celebrada anualmente al aire libre, en la que hay concursos, bailes, rifas, etcétera. Palabra de origen flamenco que quiere decir misa de iglesia. Vamos a privilegiar a los que nos den la palabra como la pone el diccionario de la Real Academia, pero también vamos a darles premios a los otros que escribanla de otra manera, que le escriban de otra. Tenemos un libro que realmente es una maravilla, se llama Josefina Vicens, escritora extraordinaria, un clásico por descubrir. Es una edición de Ana Rosa Domenela y Norma Lojero, publicada por la UAM, con plumas excelentes como la de Gloria Prado, Alfredo Pavón, etcétera, adentro. El 25 de diciembre de 1100, hace un montón de años, se proclamaba rey de Jerusalén en Belén, ni más ni menos que Balduino de Edesa, el hijo menor del rey, que en ese momento reinaba, Eustaquio II de Bolonia. Esa es la historia que da pie a esta novela histórica, esta historia novelada, esta ficción con elementos reales que nos regala Verónica Murguía, ilustrado por Gabriel Pacheco en el Fondo de Cultura Económica, en una época en la que pues, tenían que reinar los mayores y los menores les tocaba ir a la iglesia. ¿Qué pasó ahí para que finalmente reinara el hijo menor? Esta es la historia de este libro. Balduino, Muy entre simpático. paréntesis, nada más que es curioso, el título de rey de Jerusalén, que fue Balduino fue el primero que lo utilizó porque el conquistador Godofredo de Bouillon no tomó el título de rey. Ese título lo sigue teniendo el rey de España actualmente. O sea, heredado. Rey de Jerusalén. Es rey de Jerusalén. Uno de sus títulos es rey de Jerusalén. Está bonito. Y tenemos Años después. Muy bien. Y tenemos ejemplares también de Ecos de Castoriadis. Es un homenaje al filósofo Cornelius Castoriadis, tan importante y tan interesante. El título es Para una elucidación de la institución hoy. Es un libro de varios autores y está coordinada la edición por Beatriz Ramírez Grajeda. Es una cortesía de la UAM. Y también tenemos, como es tradición en nuestro programa, este año al menos, una suscripción anual a la revista Este País, que siempre cuenta con un gran suplemento cultural. Bueno, pues nos vamos a otra. Nos vamos al dichoso diccionario. sí. Y ahora sí. Ahora sí. Al dichoso diccionario y a una pausa. Queremos saber lo que es turismo. El turíbulo, o mejor conocido como incensario, es el recipiente donde se coloca el incienso. El turíbulo se ocupa en lo que es en las ceremonias religiosas para purificar el ambiente. Pues aquí estamos en este último programa de La Dichosa Palabra. Aproximadamente 3,000 personas han respondido correctamente a La Dichosa Palabra durante
nuestro tiempo por los distintos medios. O sea, no hoy, ¿sí? Tenemos siguiéndonos en Facebook unas 123,000 personas, ahorita se acaban de agregar otras 4, y 86,000 en Twitter, 86,001, 86,002. Bueno, ya no sigo con eso. 10,000 han escuchado el podcast, que es una de nuestras novedades en redes sociales. Y siempre han llegado preguntas muy interesantes. Esta yo me la he hecho desde que era niño. ¿Existe la palabra acme en español o solo en el coyote y el correcaminos? Pregunta Anterito Rodríguez. Voy a empezar por acme y luego termino con el coyote y el correcaminos, porque existe en español con tilde en la acme. Acme es una palabra que viene del griego, que significa punta, filo, y en realidad en un sentido figurado se puede tomar como el momento de mayor intensidad de algo, ¿no? Como el momento álgido, el momento de mayor plenitud, desarrollo, como sea. Eso en un sentido figurado, pero efectivamente si uno va al diccionario tienes como dos, digamos, ambientes donde se usa más. Uno es en medicina, cuando uno tiene una enfermedad, así como yo en mi gripe, está en su acme, ¿no? Que es cuando están los síntomas más fuertes, cuando estás sintiéndote peor, a partir de ese momento empieza ya como una bajada y uno se va sintiendo mejor en unos días. Pero digamos que en todo proceso siempre hay un momento donde la curva toca, ¿no? la cima. Ahora, es curioso porque para eso tienes que saber cuándo empieza y cuándo termina. Es decir, nunca se puede establecer un acme hasta que termina todo el proceso, ¿no? Es como las civilizaciones que tú decías, los nombres. Hay que esperar a que termine algo para decir, ok, ya terminó, ahora sí le podemos decir o la vida de alguien, o el apogeo de alguien, si uno nació y luego murió en un momento, pues se puede establecer en qué momento fue el acme de una persona. En el caso, por ejemplo, de gimnasia, de un ejercicio gimnástico, está divertido, porque es en el momento en el que uno está realizando la actividad de mayor dificultad. Y eso se ve, por ejemplo, mucho en los ejercicios de piso de gimnasia, pues cuando viene el triple, en patinaje, siempre hay un momentito que uno deja para decir a los jueces, ¿no? Esto soy capaz de hacer. En arte también se puede utilizar esta palabra como el momento de mayor creatividad de un artista, o el momento en el que uno sintió que la obra ya estaba perfectamente terminada, aunque luego uno lo siga retocando y le siga haciendo su talacha o dependiendo un poco de la obra que sea, pero sí hay un momento en el que dices, está perfecta, así va a quedar y ahora nada más lo termino con los detallitos. En fin, hay una serie de ámbitos donde uno tiene un momento álgido y antiguamente los griegos se lo achacaban y se referían mucho a esto, por ejemplo, con los políticos, los filósofos, los académicos, los intelectuales, porque realmente eran personas que tenían un momento en el que influían más o que le daban como más datos o más beneficio a la sociedad. Se puede llamar también clímax, por supuesto, aunque clímax se utiliza mucho más para la literatura, la narrativa, que es el momento en el que una historia, ¡boom!, aparece algo como que te deja totalmente descolocado, o se produce lo que entiende por toda la historia, ¿no? Como que hace que todo, que puede ser en el medio, en el nudo, en el desenlace, pero también puede ser al final, cuando te dejan así como de tan, ¿no? Y te dejan ¿Y totalmente. el coyote? El coyote, Yo quiero el coyote. el correcamino, lo que pasa es que apareció una empresa ficticia dentro de esta serie animada de los Looney Tunes y demás personajes de esta saga, donde había un corporativo que se llama Acme, y ahí no aparecía con tilde, pero siempre era Acme. Y sí se pensó, porque nunca estuvo muy claro y nunca tampoco se dedicaron a quererlo explicar mucho porque estaba dando mucho juego entre los espectadores, se pensaba que era una parte irónica, una forma un poco sarcástica de decir que era una corporación que inventaba cosas que no servían, que eran un poco fallidas. Pero la marca tenía que ser así como el apogeo. Superior, marca superior, ¿no? Pues tenían cosas que no eran útiles o que se echaban a perder muy rápidamente. Pero lo dejaron ahí un poco como en la ambigüedad para que la gente adivinara, la gente se preguntara por qué Acme o Acme, que supongo Aquí que es en México se oía plumas atómicas Acme. Y ahora algunas cosas sí funcionaban, los patines del
del coyote sí funcionaban, eran Acme y sí lo llevaban ellos rápido. decían, bueno, lo que luego la empresa se dedicó a justificar era que en realidad no es que fueran malos productos, es que tú los usabas mal. O sea, la culpa era siempre del usuario, del consumidor, porque el producto en sí era bueno, lo que pasa es que luego la gente no sabía utilizarlo y que por eso se echaba a perder o no funcionaba como la gente esperaba o estaba anunciado, pero eso era culpa del consumidor. Hay una imagen de la caricatura que a mí siempre me ha encantado, que es que el coyote, por ejemplo, daba curva a la carretera y el coyote se seguía de frente y estaba flotando en el aire un buen rato. Se quedaba flotando en el aire hasta el momento en el que miraba para abajo y entonces ya caía como plomada, digamos, ¿no? Pero es muy bonita la imagen y no me puedo acordar quién alguna vez comentó que que nosotros, los seres humanos, éramos como el coyote exactamente en eso. Porque siempre pensamos que digamos, la Tierra... muchísimo tiempo pensamos que era plana y que estaba firmemente asentada en algo. Que se te iba la y gravedad. nunca nos dimos cuenta de que la Tierra está cayendo en la ruta más corta hacia el Sol, digamos, según la teoría de la relatividad, hasta el momento en el que nos dimos cuenta que lo estábamos haciendo, ¿me explico? Si no te das cuenta, no te caes. Es un poco lo que pasa con el correcaminos. Con el coyote, sobre todo, porque el coyote siempre era el que caía y se quedaba un buen rato ahí, incluso llegaba a caminar hasta que miraba al fondo. Claro. Y eso somos Hasta nosotros. que no te das Muchas cuenta, veces, hasta que no te das cuenta realmente del Hay tamaño otra- de la caída y del azotón que te vas Ahora, a Hay otra versión de por qué le pusieron Acme. Yo esta no me la creo tanto, creo que es más leyenda urbana. Porque antiguamente pues no teníamos como ahora internet y entonces uno buscaba un nombre en listados, no en el ciberespacio donde uno puede poner cualquier cosa sin ver, ¿no?, la referencia de los anteriores o posteriores. Pero digamos que antiguamente que se formaban todos en una línea había que ordenarla por orden alfabético. Entonces decían que uno se fijaba más en las empresas que estaban en primer lugar o en la parte alta de una lista y entonces que Acme respondía un poco a esas primeras letras del abecedario. Yo digo que igual hubieran elegido algo con AB. Pues No, sí, en lugar de AC. Sí. Ahora, Bueno, si nos ponemos en ese muchos plan. dicen que es tan impresionante el uso de esa compañía ficticia que sí hay algunas compañías que luego se llamaron Acme y que algunos dicen que la primera mención es antes de las caricaturas, Sí, marca. en una película de Harold Lloyd, muda, en que ya aparece una cosa que es de marca Acme. Y luego en Los Tres Chiflados también sale mucho antes de los Looney Tunes. Y bueno, luego después, hasta en muchísimas películas, han utilizado Acme y en series de televisión, en películas de James Bond. Se ha utilizado la A palabra lo mejor Acme. es más fácil de pronunciar y de memorizar, nada más atiende también. a cuestiones de Un amigo me mandó una cerveza que estaba bebiendo en otro país y era marca Patito. Y literalmente era cerveza marca Patito. Sí, bueno. Que es otra ¿Sabían forma. ese Es idioma? otra forma. No sé a qué sabía. En fin. Hoy hemos hecho muchas menciones de Ay, marcas. perdón, vamos Sí, estamos a la buscando dichosa palabra. patrocinadores para 2020 como Desesperadamente. locos. Verbena popular, por lo general con fines benéficos. Anualmente se celebra al aire libre, concursos, bailes, etcétera. Vamos a ver qué tenemos. Uy, tenemos un libro muy bueno. Este año hemos tenido, bueno, desde hace un par de años ya, una serie de libros que reúnen perfiles de mujeres que durante la historia no han sido nombradas, que han sido a veces borradas. En la ciencia, este es el compendio que hace Adela Muñoz Páez, La cara oculta de la ciencia, Sabias, del sello Debate. Pues son básicamente mujeres que han hecho cosas fascinantes, que han hecho progresar el mundo de la ciencia y la humanidad y que luego han llegado a descubrimientos que nos han beneficiado a todos. Y a partir de un estudio de por qué las mujeres no han ocupado ese lugar en la historia, se veía que es que no tenían acceso a las universidades, no las dejaban entrar en las bibliotecas. Muchas veces pues no les daban el tiempo o los recursos para poder hacerlo o simplemente las borraban en sus logros o se los llevaban otras personas. Entonces, bueno, este es un homenaje a todas esas sabias que durante la historia también han aportado a que la humanidad hoy esté como estamos.
Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y tenemos ejemplares de Los nuevos herederos de Zapata, Un siglo en la resistencia, 1918-2018, de Armando Bartra, y La revolución de independencia, de Luis Villoro, ambos publicados por el Fondo de Cultura Económica en su colección de historia. Y para ustedes, este cuento casi, o este cuento largo, novela de Distancia de rescate, en Editorial Almadía, de Samantha Schweblin, una joven escritora argentina, multipremiada, que dicen que es uno de los más grandes escritores de Argentina vivos. Fue finalista una vez en el Man Booker, que mencionamos hace ya algunos programas. Ella fue finalista. Sí. Bueno, y nos vamos ahorita un rato, vamos a ir a leer Las mujeres sabias de Molière y regresamos a la dichosa. No te va a dar tiempo. No te da tiempo. Hola, nosotros somos Loben Duo, yo soy Juan Cristóbal Pérez Grobet. Mi nombre es Luis Felipe Gordillo Aguilar. Nosotros hicimos los arreglos musicales para esta temporada que está por concluir de La dichosa palabra y bueno, ha sido una gran experiencia el haber colaborado en el programa, con la producción. Las adaptaciones que hicimos fueron temas de Bach, fueron temas de Bizet, también de Mozart, ¿verdad? Tocamos algo por ahí. Y los adaptamos a contrabajo y piano, haciéndoles arreglos al estilo de jazz, esperando que les haya gustado. El haber hecho estos arreglos significó un reto fuera de lo común para nosotros. Y fue muy, muy interesante poder lograrlo. Estamos muy contentos y esperemos que lo hayan disfrutado ustedes también. Todo lo grabamos en el estudio Fonovox y fue una magnífica experiencia. Muchísimos saludos a nuestros amigos de La dichosa palabra. Nosotros somos Loben Duo. Muchos saludos a ritmo de jazz. Pues muchísimas gracias, por supuesto, a Juan Cristóbal y a Felipe, que nos han acompañado y nos han deleitado y han sido nuestro fondo, nuestra inspiración. Y yo sé que para muchos su melodía para bailar en casa. Así que muchísimas gracias, porque como tanta gente que ustedes no ven y que están trabajando día con día detrás de las cámaras, han hecho posible también esta temporada. Todavía es pronto para decir adiós y para empezar a dar las gracias. Antes, quizá deberíamos dar las gracias a todas esas personas que nos han mandado sus preguntas. Más de 900 peticiones hemos tenido este año. Hemos sido lentos a la hora de responderles a todos, no hemos alcanzado, pero lo hemos hecho con mucho cariño. ¿Cómo esperamos hacerlo con Luz Guajardo? Que fíjense nada más que van a terminar la temporada de 2019. Nos pide que hablemos de la humildad. Pues terminemos la temporada con humildad. Humildemente. Entonces, ¿no? Humildemente. Bueno, humildad es una palabra que a veces se define como una virtud. De hecho, es una virtud cristiana. Para muchos, la virtud cristiana más importante, porque es la virtud de darte cuenta de tu pequeñez ante la grandeza de Dios. Humildad viene también de una raíz latina. También tiene que ver con humilis, que era la gente que uno podía, la gente de abajo, la gente pobre, que era la susceptible de ser humillada, ¿no? Todas estas palabras están conectadas. Humildad, humilde, humillación. Y desde luego todo viene, pues en última instancia, de la raíz humus, que tiene, pues que significa la tierra misma, lo que está la tierra. Recordemos que de los 4 elementos antiguos, la tierra era claramente el más bajo, ¿no? Entre la tierra, el agua, el fuego, el aire, la tierra era el más bajo. Y hummus todavía se usa hoy hasta para un platillo libanés delicioso, rico, por cierto. Yo preparo uno, no me queda tan bien como el de la mamá de Mónica. Pero bueno, ya basta de publicidad hoy. En realidad, hummus también es la parte de la tierra
que se usa como abono, que es materia descompuesta, Claro. ¿no? Y la humildad a veces se traduce de otros idiomas, del griego y del latín, como mansedumbre. La Biblia, por ejemplo, en los evangelios dice, bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Y a veces traduce como bienaventurados los mansos, ¿no? En la ética, no en la ética Nicómaco, sino en el otro tratado de ética de Aristóteles, ética Eudom, no, se me va el nombre, perdón, de la otra ética de Aristóteles, él ahí dice que, con su teoría de que las virtudes están en el justo medio, ubica la mansedumbre, o en algunas traducciones la humildad, como el justo medio entre la actitud servil y la actitud, digamos, orgullosa, o la ira, o la respuesta desproporcionada, ¿no? Entonces debería haber un justo medio entre aceptar servilmente cualquier humillación, ahora sí, o cualquier cosa que te lancen, y la actitud contraria, que sería pues hasta de ubris, ¿no? De ira, de orgullo, la soberbia, ¿no? Hay como un punto medio, piensa Aristóteles, pero creo que en español no tenemos una buena palabra para traducir eso. A mí a veces me gusta pensar que hay como dos humildades, como una humildad, digamos, que es recibida, y hay una humildad que uno puede ganar, en el sentido de esa humildad ganada, donde efectivamente reconoces los límites de tus capacidades mentales, incluso morales. Sí hay una limitación de lo que puedes hacer, y creo que ese reconocimiento de tus propias limitaciones sí me parece un signo de madurez y algo importante que hay que conquistar. Me gustaría recordar como una última imagen, una imagen de la que hablo muchas veces, en un cuadro de Caravaggio muy famoso, donde Caravaggio se autorretrata. Es un cuadro donde David tiene en la mano la cabeza de Goliat, pero Caravaggio se autorretrata como Goliat, ¿sí? Como descabezado y como culpable además, ¿no? Y Caravaggio escribió en la espada que tiene David tomando en una mano, que acaba de decapitar a Goliat, escribió abreviado en latín: la humildad mata al orgullo. Y yo creo que eso también es una, digamos, no quiero hablar de una virtud cristiana, pero sí creo que hay una humildad que hay que ver positivamente. Si tratáramos de traducir eso, pues prácticamente yo creo que no hay ninguna cultura en el mundo, ¿no?, que no valore como una virtud, como un comportamiento a seguir, el hecho de reconocer que todos tenemos limitaciones, todos cometemos errores, y por lo tanto que nadie es absolutamente superior a otra persona ni inferior, ¿no? Entonces un poco el sentido oriental de la humildad y el sentido antiguo, pues es eso, ¿no? Como decía Pablo, de nunca sentirte absolutamente superior ni inferior a los demás, ¿no? Que ese es... Hay un animal muy inteligente que se humilla para embestir, el toro de Lidia. Y ese agacharse que tiene que ver con... ¿Se humilla? Hay una, sí, y usan ese término. La tauromaquia, igual como todos los deportes, tú lo sabes muy bien, tienen su código, los deportes, ¿no? Y la tauromaquia, el léxico de la tauromaquia es un léxico muy, muy vasto y muy padre, ¿no? Borges habla de las cóncavas alemas orientales. ¿Alemas? Esta actitud de humillarse. De postrarse ante la tierra. Ahora sí, colorín colorado, este programa y esta temporada se han acabado, pero antes les tenemos que dar la respuesta de la dichosa palabra. Verbena popular, por lo general con fines benéficos y celebrada anualmente al aire libre, en la que hay concursos, bailes, rifas, etcétera. Ustedes lo saben de sobra. Es una palabra de origen flamenco, de Flandes, que quería decir misa de iglesia. Kermés, con K o con QU, eran las dos acepciones, las dos variantes ortográficas que nosotros aceptábamos hoy para dar esos premios. Unos premios que se han llevado este año ni más ni menos
que 1000 personas han sido obsequiadas, 1000 obsequios, 1000 libros han salido de aquí gracias a los 300 títulos de 47 editoriales que nos han estado mandando todo el año. Gracias a todas las editoriales que son siempre los mejores cómplices y aliados de este programa. De ellos se han mandado afuera 400 títulos afuera de la Ciudad de México y los otros han estado acá. También hemos tenido, y para dar un recuento, una serie de cápsulas. Este año hemos oído acentos de 8 países diferentes, hemos conocido la arqueología del libro, hemos visitado 9 bibliotecas. En el dichoso diccionario espero que hayamos aprendido algunas palabritas. Hemos escuchado a escritores que son en sí mismos, a personas, 60 personas han querido contarnos de sus lecturas y enlaces que hemos tenido a diferentes puntos donde se han reunido amantes de las palabras. Y algunos han llevado hasta playeras, así que vamos a intentar que haya playeras de la dichosa palabra. Pero pues creo que eso es todo, nada más nos queda dar las gracias por supuesto a la producción, a toda la gente, Fer, Caro, a toda la gente de servicio social, maquillistas, vestuaristas, a toda la gente que aquí pues forman este foro, a los camarógrafos, a los de audio, a los iluminadores, a toda la gente de Canal 22, muchísimas gracias por confiar con nosotros un día más, las redes sociales, a todos los que participaron este año y que han estado bien atentos y han hecho toda esa comunidad dichosa que nos han hecho dichosos. Esto fue 2019, pero esperamos en el 2020 seguir con ustedes y, como decía Pablo, cumplir mayoría de edad. A ver si ya maduramos. A ver si ya maduramos. Germán Ortega, Eduardo Casar, Pablo Bullosa. Gracias a todos. Feliz Navidad. Feliz año. A ver si ya maduramos. A ver si ya no ciudadanizan.